Vacas y obleas, una historia en una loca estación. La estación guarda un secreto. En la imaginación de algunos niños hay una estación que ha visto pasar trenes, viajeros y mercancías. Y, según estos exploradores, también ha visto cosas bastante más extrañas. Esta es la historia que ellos imaginaron al escuchar lo que la estación todavía tenía para contar. Había una vez una estación que guardaba un secreto muy oscuro, que una vez una moto había descarrilado el bus. Hace mucho tiempo, cuando los trenes todavía llegaban a la estación, había muchos viajeros que llegaban a Cajica, de lugares cercanos como Chía y Bogotá, pero incluso de lugares lejanos como Brasil o Ecuador. Hasta aquí pareció una historia normal de una estación ferroviaria, pero cuando 10 niños empezamos a inventar una historia juntos, la normalidad dura muy poco. Y de repente, algo inesperado sucedió. Jimmy se robó todo. Y entonces llegó alguien que cambió la historia. Y entonces Jimmy era un motociclista que descarriló el tren y vendía obleas también. y fue así como descubrieron algo que no esperaban, que él había planeado descarrilar el tren. Y que cuando el tren pare todos se bajen y compren obleas brasileras. Y después de eso, unos criminales entraron a robar el tren porque traía oro. Y la policía fue y los detuvo. Y cerró el puesto de obleas y después de esos años lo volvieron a abrir. Llegó alguien y salvó la tienda de obleas y se llamaba Carlos, el hermano gemelo de Jimmy, que estaba celoso porque ganaba mucho dinero con sus obleas. Resulta que Jimmy y su hermano gemelo en realidad venían de Polonia, entonces hablaban polaco y Jimmy aprendió español, pero Carlos no, y cuando llegó a Cajica no podía comunicarse con nadie. Pero el negocio de Jimmy tenía competencia, y no precisamente una competencia amable. Y entonces silbó el tren. Eran las 4 de la tarde y el tren iba a descargar su mercancía. Estaban haciendo un plan para robar el cargamento y era oro. La policía llegó y cuando el tren arribó a la estación, había ahí una vaca que dijo y empezó a resolverse todo. Sí, gemelos polacos, un tren, oro, obleas y una estación. Y todavía faltaba la parte más improbable de la historia. La vaca se atravesó en medio del carril del tren y el tren iba a pasar y atropelló la vaca. Pero la vaca estaba a salvo, porque ningún animal fue herido en esta historia. La vaca dijo que se llamaba Abril. Empezó a crecer mucho hasta que la vaca empezó a hablar todos los idiomas del mundo. La estación que había visto pasar viajeros y mercancías durante años, ahora estaba viendo crecer una vaca. También empezó a bailar. Porque resulta que la vaca en realidad era una traductora que ayudaba a Carlos a traducir de polaco al español. Y aquí es donde la historia dejó de ser solamente un misterio ferroviario, porque Abril no era una vaca cualquiera. Jimmy y Carlos se fueron en la vaca y robaron el tren. Y después de robar el tren, hicieron una cena épica en París. Y después la policía los cogió y los hizo en la cárcel y la vaca terminó bailando.
Con una traductora que hablaba todos los idiomas, 2 hermanos desesperados por robar un tren y una vaca capaz de bailar, el plan estaba listo, o al menos eso creían. La vaca Abril volvió a su establo. Y los que habían robado el cargamento se la pasaron comiendo obleas toda la noche. Y de repente, el robo más absurdo de la historia. Y entonces, después de que la policía atrapara a los ladrones que hacían obleas, el tren volvió a su sitio y siguió transportando a pasajeros y a mercancía. Y entonces todos fueron a la fuente a mojarse entre ellos. Hasta que y además los que comían muchas obleas se enfermaron. Finalmente la estación descubrió que su historia seguirá viva, porque alguien decidió recordarla y contarla. Y, en este caso, usarla de escenario para la ficción.